Juan Pablo Castañón es presidente del Consejo Coordinador Empresarial desde diciembre de 2015. Es licenciado en Actuaría y maestro en Administración de Empresas. Desde 1985 ha participado en organismos de representación empresarial, la Coparmex, donde fue presidente nacional entre 2012 y 2015, y la Canacintra y la Canaco. En 2015 ocupó la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, organismo que agrupa a organizaciones del sector privado de 18 países de Latinoamérica, España y Portugal. Es presidente y director general de Industrias Bepinsa, empresa dedicada a la producción biotecnológica, así como de las empresas Campo JF, Bienes Raíces Empresariales y Almacenes El Faro de los Mochis. También es presidente del patronato de la Casa Hogar Santa Eduviges, dedicada al cuidado y formación de niñas y niños desprotegidos de la región norte del estado de Sinaloa. Es socio fundador de Sociedad con Valores, institución que impulsa la promoción de los valores humanos en la comunidad educativa y empresarial de la zona norte del estado de Sinaloa. Juan Pablo Castañón, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Juan Pablo, ¿cómo te conviertes en empresario? ¿Cómo llegas al sector empresarial de manera tal que se convierte para ti en la actividad, primero, ahora sí que para ganarse la vida? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo de niño jugaba a ser empresario. No jugaba a ser bombero o jugaba a otras cosas. Jugaba a ser comerciante, a ser gerente de alguna empresa. Eso era mi vocación. Evidentemente mi padre era también empresario, pequeño comerciante en Los Mochis, Sinaloa. Y estudié para ser empresario. Estudié actuaría. Y a mí lo que me llamó la atención de las matemáticas y en particular de actuaría es la descripción que decía el brochure que yo leí alguna vez, que decía: el actuario es aquel que a través de investigación de operaciones minimiza los costos y maximiza las utilidades. Entonces yo dije, pues esto es la vocación de lo que yo quiero. Y así me incorporé pronto a los negocios familiares y empezamos a crecer con nuevas empresas que me dieron la oportunidad de fundar ahí en Los Mochis. Y así me ha llevado la vida, por altas y por bajas en la vida empresarial, pero siempre pensando que mi vocación es la generación de empleos, la realización personal a través de generar valor y generar oportunidades para las personas. No te puedo decir que no, evidentemente es una forma de ir generando un patrimonio. Evidente, el trabajo económico así es, pero la realización como empresario está en generar también oportunidades para las personas. Una verdadera satisfacción cuando en tu empresa crece, vende, se expande, se generan nuevas oportunidades. Pues eso es la realización de una vocación. Ahora, a partir de esta dinámica propia, ¿cómo es que pasas de allí a entender que hay que hacer una especie de militancia empresarial? ¿Por qué hacerlo en Los Mochis? Por supuesto, además con una realidad muy propia de Sinaloa, un estado bastante complicado en muchos aspectos, ¿no? Te lo platico, si me permites, con una anécdota personal. Por favor. Mi padre vino de España y si salió de su país para ir a buscar otro país, no era precisamente porque tuviera recursos económicos, sino por necesidad. Y pues trabajando, le dio la oportunidad México de sacar adelante a su familia. Y un día, platicando con él en una sobremesa, él tenía las dos nacionalidades, español por nacimiento y mexicano por naturalización. Y le dije un día a él: oye, papá, si a ti te dieran a escoger una sola nacionalidad, ¿cuál escogerías? Y me dijo sin pensarlo, rápidamente, la mexicana. ¿Cómo si tú naciste en España? Porque México me dio familia, México me dio la oportunidad de salir adelante, México me dio la oportunidad de sacar adelante a mi propia familia. Yo estoy comprometido con México y a México hay que ayudarle en agradecimiento a lo que nos ha dado. Y eso me fue enseñando él a participar en la sociedad, a participar en el gremio empresarial, pero también a participar en la obra social, en la responsabilidad social. Por eso a mí me interesa muchísimo las obras, por ejemplo, para ayudar a los niños desamparados o para ayudar a las causas de promoción de las personas en las comunidades en donde participo. Y por eso
empecé a trabajar en Coparmex porque yo encontré la organización de Coparmex con una institución de valores y principios que llevan al empresario con responsabilidad social a actuar activamente en la sociedad en donde participa. Pero también participé en la Cámara de Comercio, en la Canacintra, siempre pensando que siendo empresario tienes la responsabilidad de buscar en el bien de tu comunidad. Y así las oportunidades se fueron dando de participar e involucrarme cada vez más. Y en Coparmex encabecé la iniciativa de formación en valores en los distintos centros empresariales del país. Yo los visitaba y de repente, digamos que como cuando te quedas solo en la fila para el siguiente puesto y pues se me vino la presidencia y después de consultarlo con mi esposa y mis hijos, tomé la decisión de tomarla con una responsabilidad con mi país. Dime algo, Coparmex aparecía siempre como una organización radical enfrentada al gobierno. Porque decía, el gobierno interviene, el gobierno es el que causa todos los males. De que tú entraste a Coparmex o de la Coparmex que tuviste en un principio a ahora, ¿cuál ha sido el cambio? No, el país ha cambiado notablemente. Cuando yo inicié mi interés por la participación en las organizaciones empresariales, pues era la década de los 80s, ¿no? Y en los 80s teníamos una democracia muy diferente a la vivencia de libertad y democracia, un modelo de país donde la economía se decía mixta, en donde el Estado intervenía en la economía directamente en la propiedad de las empresas. Hoy en día tenemos un país abierto, un país mucho más democrático, con retos importantísimos, pero tenemos un país que se ha abierto al mundo, en donde el ejercicio de la libertad y el emprendimiento personal es mucho más amplio y además respetado por las instituciones. Evidentemente tenemos retos muy serios en materia de democracia todavía, de instituciones, de Estado de Derecho y de pobreza y de inequidad, pero los iremos venciendo en la medida que vamos consolidando nuestro modelo de país. La Coparmex, así como las demás organizaciones empresariales, forman un rol importantísimo como organizaciones intermedias entre la sociedad y el gobierno y las instituciones del Estado. Y la Coparmex ha formado un rol importante en cada una de las etapas que México ha venido pasando. Y en aquel entonces era la apertura hacia la democracia, la apertura a la participación de la sociedad. Hoy es la gran necesidad de la transformación hacia el Estado de Derecho. Y las pequeñas y medianas empresas, a través de su promoción y política pública, a través de las organizaciones como la Concanaco y Concamín y Canacintra, cada organización tiene su propio carisma y cada organización cumple un rol para el México actual en cada uno de los tiempos que hemos vivido. Estamos platicando con Juan Pablo Castañón aquí en Línea Directa. Juan Pablo Castañón, de la Coparmex, pues asciendes después de tu participación en el sector, en esta organización del sector privado, pasas a la cúpula del sector privado, a CCE, en donde ahí hay pues intereses, es cierto, comunes de las distintas agrupaciones empresariales, pero intereses contrapuestos también, sectores industriales, sectores comerciales, en donde no siempre sectores de transformación tienen los mismos intereses y en donde a veces pues, uno u otra organización difiere de lo que quiere frente al gobierno, frente a la sociedad. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta dirección de CCE? Por un lado, dentro del propio sector empresarial y otro frente al gobierno a partir de pues, las reformas que se han realizado, una fundamentalmente en donde el sector privado no estuvo de acuerdo, que fue la fiscal. Las otras parece que pues, la CCE ha acompañado al actual gobierno, pero en la reforma fiscal ahí hubo oposición. Sí, y me tocó desde la trinchera de la Coparmex todavía, siendo Gerardo Gutiérrez Candiani el presidente del CCE. Y cada organización en el Consejo Coordinador Empresarial cumple su propio rol. Evidentemente, como bien lo dices, hay momentos o temas en donde hay opiniones encontradas o posiciones encontradas.
El gran valor que tiene el Consejo Coordinador Empresarial es una mesa de diálogo, de agenda compartida. Y mi experiencia personal es que lo que nos une es el proyecto de país. Cualquier diferencia coyuntural de corto plazo de la coyuntura se resuelve con la visión hacia dónde vamos. Hoy en día, sí, evidentemente nos dolió y además nos opusimos y con argumentos y logramos transformar el 40% de la iniciativa que venía como iniciativa fiscal en aquel entonces. Y sabemos que esa iniciativa ha rendido sus frutos, pero también ha tenido sus costos en la propia economía. El crecimiento económico interno ha tenido sus costos, que nos hemos venido recuperando en el tiempo por la misma generación de valor. Pero hoy tenemos enfrente el modelo del México del siglo XXI, y donde nos hemos unido a las organizaciones para saber qué es lo que queremos. Y como principios fundamentales queremos seguir manejando un México abierto, libre y democrático, en donde avancemos en Estado de Derecho. La corrupción es un problema importantísimo, pero hay otras instituciones que son necesarias su reforzamiento, su adecuación. Es importante el marco jurídico para dar certeza jurídica al desarrollo de las personas, pero tenemos enfrente también retos importantes en materia económica, no solo de la administración de los recursos públicos, como también de la micro y macroeconomía a través de la iniciativa de las personas. Este proyecto de nación nos motiva a tener una agenda compartida transversal entre todas las organizaciones empresariales. Y ese es el chiste, esa es la gran aportación del Consejo Coordinador Empresarial. Unir los intereses que algunas veces parecieran estar encontrados para tener un objetivo común. Los sectores empresariales dicen invierten en el país, se reúnen con el presidente una y otra vez y apoyan, etcétera, pero el país no crece. La inversión, cierto, se generan más empleos, pero el país simple y sencillamente no crece a las tasas que tiene que crecer. ¿Qué pasa? Todavía tenemos retos muy importantes. Uno de ellos es el promedio, porque no crecemos en promedio, pero ¿qué tal Nuevo León? ¿O qué tal el crecimiento de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro? O de Chihuahua, de Ciudad Juárez en particular, donde prácticamente estamos en pleno empleo. Son retos diferentes los que tenemos en distintas regiones del país. Por eso el reto fuerte de inequidad, el reto fuerte de inclusión, de inversión, de infraestructura, lo tenemos en el sur-sureste del país. No nos podemos dar el lujo de tener 2 o 3 países. Y por eso sí el reto del promedio nos lleva a decir, oye, seguimos teniendo 50 millones de pobres, seguimos teniendo falta de inclusión social, seguimos teniendo falta de generación de empleos y de crecimiento. Pero hemos aplicado el modelo en distintas regiones y ha sido muy exitoso. Y cuando vemos que Querétaro crece sostenidamente por 8 o 10 años consecutivos al 7-8% anual, o San Luis Potosí está creciendo al 4% anual, o Guanajuato al 7% anual, podemos decir que el modelo económico sí funciona, pero hay que complementarlo para todo el país. Y para eso se requiere que, bueno, ahí están proyectos de zonas económicas especiales, etcétera, pero se requeriría también una transformación que cambie lo que podríamos llamar el Estado de Derecho, por un lado, la aplicación del mismo, con el tema de la seguridad. 2 elementos que en estas regiones precisamente no funcionan, Juan Pablo. Y la educación. Y la educación, por supuesto. Sí, y también tenemos que generar mayor infraestructura de conectividad para esas regiones, sí. La seguridad sigue siendo un problema horizontal y transversal en todo México. Y el Estado de Derecho y la cultura de participación, bueno, en estas regiones es donde tenemos mayor población indígena y tenemos que saber cómo incluirlos, respetándolos a ellos en sus propias comunidades, pero llevarles progreso a través de iniciativas de las personas. El gobierno no puede sustituir la iniciativa de las personas, no puede generar los empleos que se requieren. Lo que tiene que darse es facilitar que haya inversiones y que se genere la infraestructura en aquella zona del país, adaptándose a las realidades, pero generando
política pública que genere certeza jurídica para llevar inversiones hacia allá. Lo que queda claro es que de una u otra forma el tema corrupción, el tema inseguridad son obstáculos que hay que superarlos desde sociedad civil. Gobierno solito no lo va a hacer. No, no puede. Lo tenemos que hacer cada quien haciendo lo que nos corresponde hacer. Por eso nos parece que hoy tenemos una oportunidad. Por ejemplo, te comento, hace unos días ya entró en vigor esta ley de responsabilidades que la Secretaría de la Función Pública promovió. Hemos estado en conversaciones con ellos. Esta ley implica sanciones importantes para las empresas que se les comprueba un soborno o un acto de corrupción. Pero solo las sanciones no van a ser suficientes. Tenemos que generar una cultura de cumplimiento. Hoy estamos actualizando nuestro código de ética y de integridad de una manera informativa, de formación cultural desde las organizaciones empresariales, sobre todo en la cultura de cumplimiento para pequeñas empresas, para la sociedad, porque hay que reconocerlo, tenemos que fomentar la cultura del cumplimiento hasta en el respeto a los demás, haciendo la cola para entrar a un cine o para manejar en las ciudades, porque muchas veces la cultura de hágase la voluntad de Dios, pero en la yunta de mi compadre nos gana. Y sobre todo en estas regiones en donde todavía la cultura caciquil tiene que ser transformada para que nos deje actuar a los particulares y llevemos progreso a través de inversión en infraestructura. Estamos platicando con Juan Pablo Castañón aquí en Línea Directa. Juan Pablo Castañón, para la iniciativa privada, para el Consejo Coordinador Empresarial, 2018, pues es como para muchos otra vez momento de definición. Es cierto, los empresarios pues dicen hay que jugarla con todos, porque finalmente cualquiera que llegue al poder pues tendrá necesariamente que participar o que ser parte de lo que ya existe como una fuerza, que es, entre otros, por supuesto, el sector empresarial. Pero el sector empresarial también tiene proyectos y tiene puntos claros de qué es lo que ve para México. ¿Qué le dirían o cuál sería la demanda del sector empresarial a los distintos candidatos que hoy están tratando de pues alinearse hacia una nueva, hacia un nuevo gobierno para el 2018? Estamos terminando un documento que haremos público en los próximos días, en donde tenemos una agenda clara de qué sigue para México, qué queremos nosotros y también en qué nos comprometemos nosotros para México. Y estamos dispuestos a discutirlas con todos los partidos políticos y que se difunda esta discusión sobre el modelo de país que queremos tener. En nuestro punto de vista tiene que seguir siendo un país abierto, democrático y tiene que profundizarse en los esquemas de la democracia. Eso podrían decir, ¿y los empresarios por qué hablan de ello? Pues porque la democracia da certeza y confianza y porque es un método mediante el cual nos podemos entender y convivir entre los mexicanos. Y por eso nos interesa. Y nos interesa que se amplíe la cobertura del Estado en brindarnos certeza de convivencia, seguridad, en que haya sanciones para quien no cumpla la ley, en que se cumpla la ley incluso para todos, los propios empresarios, y tenemos que profundizar en un modelo económico de responsabilidad de finanzas públicas. No podemos seguir gastando tanto, tenemos que ser más responsables con el uso del presupuesto. Esta adicción al presupuesto tiene que contemplar una nueva generación de políticos que sean muy responsables en el uso eficiente del presupuesto. Y de empresarios que viven de eso también, ¿no? Y hay que acabar con esto en donde la cultura anticorrupción nos llevará a tener empresarios profesionales, tecnológicamente competitivos, que puedan brindarle a la sociedad a través de contratos con el gobierno eficiencia en servicios, en obra pública, pero transparencia en los mismos. Tenemos que profundizar en la cultura empresarial para que pequeñas y medianas empresas salgan al mundo con tecnología mexicana y tenemos que acompañarla con educación. El modelo mexicano de formación dual tiene que generalizarse en el país para brindarle competencias a los jóvenes para que puedan trabajar. Hoy muchos jóvenes no trabajan
porque no tienen la experiencia, y no tienen la experiencia porque no tienen pues trabajo. Y tenemos que encontrar herramientas para romper este círculo vicioso y que los emprendedores generen los empleos que México requiere, pequeñas empresas que se abran camino. Este modelo de libertades, de responsabilidades y de compromisos económicos, de progreso y de desarrollo, es parte esencial del gobierno que queremos tener, con política enfocada al fomento, que la pequeña empresa, la iniciativa de las personas tengan caminos de crecimiento, con desregulación, con una banca de desarrollo que verdaderamente fomente y le dé acceso a crédito a pequeñas empresas, cadenas de valor, el establecimiento y el fomento de grandes empresas mexicanas. Las grandes empresas mexicanas que se internacionalizan suman valor hacia la economía mexicana al traer utilidades hacia México. Este modelo lo tenemos que profundizar y no podemos regresar a esquemas del pasado en donde el Estado controla la iniciativa de las personas. Tenemos que tener un Estado sólido y fuerte que nos dé seguridad, nos brinde salud a todos los mexicanos, nos genere seguridad social en pensiones, que es un problema serio que tenemos hacia el futuro, nos dé transporte y educación. Lo demás lo debemos de hacer los mexicanos. Nosotros mismos debemos de controlar nuestro propio dinero y tener estructuras y facilidades para que podamos crecer y desarrollarnos de acuerdo a nuestras propias capacidades. Gobiernos de mayoría parlamentaria, hoy se habla de frentes, coaliciones, se quieren gobiernos fuertes. Necesitamos gobiernos fuertes con un modelo claro de país. Y necesitamos alianzas entre políticos que tengan claro el modelo de país y que tengan claro lo que la sociedad está demandando hoy. Y está demandando la pérdida de privilegios para a favor de la sociedad, el ejercicio de los recursos públicos y de los proyectos de nación, para que los políticos se comprometan con los ciudadanos, pero no en el discurso, sino en los hechos y en un cambio de modelo de la administración pública de nuestro país, que nos lleve a ser mucho más eficientes y que nos lleve a promover la iniciativa de las personas. Un joven que hoy día sale de una universidad o de una preparatoria técnica tiene que encontrar oportunidades para desarrollarse, y estas oportunidades se tienen que dar o en la empresa o en su propia iniciativa. No tendría que darse en el ejercicio del gasto público. Eso tiene que ser una entidad, digamos, un aparato administrativo muy eficiente, solo lo necesario para que lo demás lo hagamos en la libertad, en el ejercicio de nuestra propia iniciativa. Uno pensaría finalmente que para 2018 lo que queremos es certeza por un lado y por supuesto continuidad en políticas que han dado resultados. Y profundización en las mismas, en la siguiente etapa de generación. Hoy nos corresponde fortalecer el cumplimiento de la ley, combatir la corrupción, combatir la inseguridad y castigar a quien no cumpla la ley. Caiga quien caiga, como deba de ser, porque tenemos que ser un país de instituciones que nos den certeza y que nos permitan ser personas en convivencia pacífica. Todavía nos falta mucho para eso. Pero hay que trabajarlo, no podemos cejar en ello. Bueno, así es como está el país. Juan Pablo Castañón, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado, Erra, muchas gracias. Fue Juan Pablo Castañón, aquí en Línea Directa.